Hola people, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre, una polémica o polémicas que se generan en base a la película de Francella, las opiniones de Francella, el Inca, el fútbol para todos, para poner otro ejemplo. Donde claro, ahí lo que se discute y lo que se busca es saber cuál es la función del Estado o cuáles deberían ser las funciones del Estado en esos proyectos. Bueno, obviamente como hacemos siempre desde el canal de Vamos Pablito, damos nuestra opinión, doy mi opinión, donde lo que pienso es, por ejemplo, en un caso como el de fútbol para todos, que es tan popular el fútbol en la Argentina y que obviamente es algo que mucha gente le gusta, pero también hay que entender que hay un porcentaje de la población tal vez inferior que no le gusta el fútbol. Y que obviamente si vos hacés desde el Estado fútbol para todos, esa gente a la cual no le interesa el fútbol estaría pagando por algo que realmente no le interesa. Eso primero, ese sería el primer problema. Pero ese problema tiene solución. Yo creo que la solución para ese problema es que se cobre un impuesto a todos aquellos que quieran obtener fútbol para todos y con ese ingreso generar, obviamente, los recursos para poder hacer fútbol para todos, incluyendo a esto búsqueda de publicidad para que justamente el costo de ese impuesto sea más económico, todo lo que se pueda redituar, tanto de publicidad, de ingresos, de lo que sea, para poder generar ese ingreso al Estado para que no lo tengan que pagar aquellos que no lo quieran. Se podría hacer con voto, mediante voto electrónico, mediante lo que sería, se pueden hacer de muchas maneras, ¿no es cierto? Por mail y bueno, además por datos biométricos, o sea, tendrían que buscar la forma para ver quién acepta y quién no el hecho de tener, por ejemplo, fútbol para todos. Eso para mí sería una opción intermedia para no tener que cancelarlo y que para que lo tenga la gente que obviamente lo quiera tener a disposición para pagarlo. Obviamente el que no lo pague tendría un precio más accesible que el pack de fútbol, por ejemplo, pero tampoco es que sea cero, porque la realidad es que cero costo no tiene, salvo que en algún momento el fútbol para todos genere ganancias y por publicidades, como yo creo que es una de las fuentes más importantes, y bueno, ahí sí se podría dar para todos, y hasta inclusive si hay alguna ganancia a aquellos que pagaron, se le podría hacer una devolución de última, por ejemplo el que es monotributista, o ver la forma como para devolverle esa inversión que hizo, porque no deja de ser una inversión ese impuesto, para poder sostener fútbol para todos. Yo creo que esa sería una opción intermedia. Obviamente tiene que estar la voluntad de las dos partes, tanto del Estado como de la gente que quiera consumir eso. Lo mismo digo para el Inca. Porque la realidad es que si vos tenés la voluntad de hacer una película, esa película le puede ir excelente, le puede ir muy bien, le puede ir bien, le puede ir mal, le puede ir regular, le puede ir muy mal. Entonces, bueno, los casos obviamente por los que la gente se queja, las películas que le va muy mal, que no tiene la recaudación que necesita para cubrir los gastos, y ahí se genera obviamente un gasto al Estado que lo terminamos pagando entre todos. Ahí se genera la polémica, como dice, porque si la película le va bárbaro, obviamente que nadie va a decir nada, porque no te termina dando pérdida. Como puede ser en uno de los casos, creo que El secreto de sus ojos, no estoy seguro, creo que El secreto de sus ojos se hizo, y obviamente que esas películas dan totalmente superávit. Pero claro, hay películas que no la ve nadie, que no porque sean malas, pero bueno, hay una cuestión subjetiva de la gente que quiere o no consumir un producto, un servicio, y la verdad es que no le gusta, y ahí entra esta discusión de decir, no, yo no quiero pagar una película que ni me interesa, que no la quiero ver. Bueno, ahí el sistema debería estar integrado como para aquella persona ¿quién fue el que propuso? ¿Quién fue el de la idea, el del proyecto? Bueno, obviamente, como hacemos todo en el sector privado, esa persona se tiene que hacer cargo de juntar los recursos. Puede ser mediante el Estado, cobrando algún impuesto, como dije en el caso de Fútbol para Todos, para poder solventar de principio lo que sale la película, para después, con los ingresos que tenga, en ese caso, como dije en el caso de Fútbol para Todos, devolver ese dinero
y poder generar que nadie pierda y que se puedan seguir haciendo este tipo de proyectos. Pero lo primero que tiene que ver un proyecto como esto es de dónde vamos a sacar el dinero para poder hacerlo. Yo no creo que sea imposible hacerlo, creo que hay formas de buscar publicidad, de buscar formas, de hecho muchas de las películas más famosas privadas tienen publicidades, de buscar inversionistas que obviamente quieran arriesgar su dinero, pero que después no se lo pidan al público ni al Estado. Hay formas, pero bueno, hay que buscarlas. Y aquel que tira la idea tiene que decir, bueno, pero yo también me tengo que hacer cargo de cómo consigo los recursos para poder hacer que esta película sea redituable o que por lo menos en el peor de los casos no le genere pérdida a lo demás porque se genera esta polémica. Pero la forma está y la búsqueda es esa y se tendría que para poder seguir haciendo eso se tendría que buscar esa forma. Ahora ya después si no se quiere redituar y solamente se quiere hacer y después el riesgo lo corren todos y el dinero lo pierde todo el Estado y lo pierde el ciudadano de a pie como quien dice, y bueno ahí la gente no te lo va a avalar. Y menos bueno un gobierno liberal por supuesto, pero creo que en algún momento la gente tiene que entender que las cosas hay que redituarlas y que aquel que quiera presentar el proyecto tiene que tener como primer factor y fundamental, como lo hacemos todo en la vida en general, obviamente el saber de dónde se va a redituar por lo menos la inversión inicial como para llegar a producir el proyecto. Después lo que venga de superávit o de rédito, bueno, se dividirá entre las partes que pusieron. Aquellos que no pusieron, obviamente que no se podrá llevar nada. Esa es la línea general de mi opinión sobre estos temas. Me parece que tenemos que empezar a respetarnos entre todos y empezar a entender cómo se maneja esto para que se puedan realmente lograr estos temas. Y en el peor de los casos, como lo digo siempre, si eso genera emisión y genera inflación, tenés la sana obligación de dejar libre los precios y que el tipo de cambio obviamente se mueva para arriba. Porque en el peor de los casos, a pesar de que lo hagan igual, sin la voluntad popular, lo cual está mal, pero bueno, supongamos que se da porque en algún momento se dio, a lo mejor de películas o de proyectos que no fueron redituables, bueno, el tipo de cambio tiene que ser libre. Tenés la obligación de no mentirle al mercado y no decir, no, yo, ¿sabés qué? Piso un poquito el tipo de cambio como para que pase de largo. No. Tenés la sana obligación de que el tipo de cambio y que todos los precios de la economía sean libres. Les mando un abrazo enorme. Por favor, suscríbanse al canal, que lo necesitamos para seguir creciendo, para poder redituar este proyecto de Vamos Pablito. Así seguimos a full. ¡Vamos, Pablito!